Hola amigos de Cine Garage, soy Eric Estrada y estoy pues, aquí algo preocupado por Titanes del Pacífico 2. Ya vi la película, ya más o menos la aterricé, no hay mucho que checarle, no hay mucho que platicarles en realidad, más allá de las preocupaciones. De entrada, he de decir, y eso sí que quede muy claro, más allá de los defectos que les voy a marcar de la película, sí resulta tremendamente divertido ver cómo en pantalla están peleando Jaegers contra Kaijus. Creo que sí hay una especie de reconceptualización de lo que los programas de televisión y las películas de Kaiju nos entregaron en el Japón de los años 60, lo vamos a poner así, de los años 60, de los años 70, ¿no? Ver esas peleas recoreografiadas en medio de ciudades, ver cómo los edificios son usados incluso como armas por estos seres gigantescos, sí, como no es Transformers, aunque de repente la película peca un poco de eso, como no es Transformers, la cosa sí es tremendamente divertida, sí nos mete, digamos, en la emoción de ese golpeteo, aunque pues, de repente, lo siento mucho, parece que estamos viendo una pelea en medio de un Sandbox, ¿no? Donde cuando uno se da la vuelta le está tirando un mostrador y luego resulta que si uno pisa un poquito más allá de la raya está entrando en el terreno de otro mostrador. A veces la película se mete un poco en eso, pero creo que el trabajo de Industrial Light and Magic, por ejemplo, a la hora del diseño de estos seres y de la animación, por supuesto, al lado de muchas otras empresas, ¿no? Es una película típica en donde muchos elementos técnicos solamente se van ensamblando, pero estando el nombre de Industrial Light and Magic, creo que tenemos una cierta garantía, no cierta, una garantía real sobre lo que estamos viendo. ¿Cuál es el problema entonces con la película? Está escrita muy al aventón, hay que darle demasiados sís, a pesar de que la película ni siquiera aguanta la pregunta de ¿y cómo llegaron ahí? ¿Cómo es posible que hayan conseguido esto? Se mueve demasiado rápido el guión como para que nosotros podamos realmente empezar a generar tensión y emoción en la película que además se traiciona a sí misma en el momento de explicar, por ejemplo, la transformación de uno de los personajes. No voy a decir cuál es ese personaje. Claro, te vendiste por dinero, la ultra tecnología te llamó y traicionaste a tu propio proyecto. Creo que eso es un poco lo que está ocurriendo con la película con respecto a aquel cálido bocadillo de emociones y de colores en pantalla que nos había entregado Guillermo del Toro a través de su admiración y de su amor por los Kaijus y los Jaegers. Toman el proyecto, lo pervierten, ¿no? Lo llenan de dinero, lo agrandan, lo traicionan por completo y lo regresan a la gente en este amasijo de historias que no alcanzan ninguna a proponer en realidad un paso adelante con respecto a lo que teníamos en la película anterior. Es decir, en la típica segunda parte, también muy de los 60 y muy de los 70, donde se rescatan algunos personajes, nos lo lanzan otra vez para generar una serie de emociones y acciones en pantalla sin ningún otro sustento que el que ya tenían en la primera película. Ahora, el problema es que aquí en la segunda película esos personajes tampoco están tan presentes, entonces se están agarrando de los fantasmas de los personajes de la primera película para que ahora el señor Steven S. Knight, que es el director y uno de los co-guionistas de la película, generen todo lo necesario y nada más, que creo que es otro problema de la película, nunca hay un doble esfuerzo para que él genere todo lo necesario para poder mostrarnos la batalla final en la historia, en la película. ¿Quién es el señor Stephen S. Knight, que además, repito, es co-guionista de la película? Pues bueno, como escritor tiene Spartacus Sangre y Arena, la serie de televisión, Daredevil, la serie de televisión, Dollhouse, la serie de televisión, Smallville, Angel, Buffy la cazavampiros. Como director de cine, esta es su primera película. Él aporta, por supuesto, una parte de la historia. La otra parte de la historia viene de parte de Kyra Snyder, productora, escritora, prácticamente hecha en la televisión. Eso no tiene nada de bueno, nada de malo, aunque The Handmaid's Tale, que es uno de los episodios que escribió, el episodio que escribió de su película, de esta serie, puede darle cierto nivel a la hora de decir por qué la llamaron a ella. El punto de vista femenino importa en Titanes del Pacífico. Creo que es ella
una de las elaboradoras de ese punto de vista, al lado, por supuesto, de Emily Carmichael, que es una escritora con un currículum un poquito más largo, tampoco mucho, prácticamente todo en cortometrajes y en televisión, pero que me preocupa un poco, siendo este guión de Titanes del Pacífico tan voluble, ¿no? Tan endeble por muchas partes, tan permisivo consigo mismo, me preocupa que ella sea una de las escritoras de Jurassic World número 3. Vamos a ver si no convierten, siendo la segunda parte algo medianamente interesante, si la tercera parte no se vuelve en una segunda parte estilo años 60 y 70, como sí me ocurrió con Titanes del Pacífico. El otro guionista es T.S. Nowlin, que también tiene Maze Runner, las 3 películas fueron escritas por él. Tiene ahora Pacific Rim y le dieron Godzilla contra King Kong. Es decir, me deja más inquieto lo que va a venir después a partir de lo que vemos con Titanes del Pacífico que la propia supuesta emoción de la película. No hay para dónde, en realidad, la película no da para mucho. Los personajes están manejados muy a la ligera, los conflictos están o resueltos muy a la ligera o propuestos también de una manera enteramente superficial. Repito, se dan demasiadas libertades como para entrar a un cine realmente emocionante, realmente activo, especialmente si, de nuevo, estamos entrando al cine de aventuras para adolescentes. Skull Island, que yo creo que es el ejemplo más recurrente a la hora de comparar otras películas con esta, creo que tenía mucho más sustento, tenía mucho más trabajo en los matices de los personajes, en los matices de sus propias situaciones. Esta película sí, de repente parece que estamos viendo televisión sesentera de Japón, con todo lo que la ventaja del tiempo nos da con respecto a ella y con todo lo que sus defectos se manifiestan ahora, vista a través de los ojos del siglo XXI. Esta Titanes del Pacífico de repente entra a ese universo en donde todo es rápido, en donde el humor viene como a distraernos para que no veamos los errores de guión, para que no veamos los errores de la puesta en escena, para que no veamos los errores de los personajes, ¿no? Que no tienen tampoco mucha carne que ofrecernos a la hora de que el plato se está sirviendo. Y creo que eso es un error. Tenían un núcleo mucho más rico, mucho más humano, en donde se enfrentaban varias ideas, ¿no? El hecho de que unos Jaegers fueran completamente digitales y el que se movía de una manera más análoga viniera a enseñarles, de repente se sugiere ahí con, este espíritu chatarrero con el que empieza la película, en el que nos dicen, el mundo está descompuesto, han pasado 10 años desde la guerra, hay mucha gente que vive en la chatarra, y de repente, para mostrarles nada más un error de los primeros que presenta la película, nos encontramos en un mundo donde eso ya no importa, donde se estaba planteando un esquema casi post-apocalíptico, con un John Boyega muy simpático, también lo vamos a decir, para de repente meternos en el de Japón o en el de China, donde se desarrolla gran parte de esta historia, en donde eso ya no pasa, y en donde ya no nos explican por qué esa parte del universo, del mundo, sí está, ¿no?, disfrutando de los beneficios de la posguerra cuando hay otros que no lo están haciendo. Ese tipo de cosas que podían habernos dado una plataforma más estable para caminar la película simplemente no existen. Van saltando los episodios como en una mala película de ciencia ficción y nos llevan, a un desenlace completamente alocado, completamente fuera de sí mismo, en donde no tenemos una propuesta y un cierre real, además, que yo creo que es el problema que la película evidencia desde la mitad, que decimos, parece que esto no va a terminar cuando termine, y eso todavía inquieta más. Entonces, ahí se las dejo. De verdad, no la voy a comparar con la película de Guillermo del Toro, pero si están muy contentos con esa, tengan mucha precaución con esta. Saludos.